Siempre que caigo rendida, el modo de levantarme. Siempre que cierro los ojos, siento que te pones delante. Siempre que cometo errores, estás tú para abrazarme. Y no una vez, 10 ni 20 son las que tu mano me guía. Son más de 70 veces, de 7 en 7 seguidas. Y aunque no son suficientes para esta torpeza mía, sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita. Siempre que ando ofendida y se me oscurecen los días, siempre que creo tener la mano en cada partida, siempre me muestras la luz que da el color a la vida. Y se me olvida la ofensa, la razón y la partida. Y no una vez, 10 ni 20 son las que tu mano me guía. Son más de 70 veces, de 7 en 7 seguidas. Y aunque no son suficientes para esta torpeza mía, sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita. Que 70 veces 7 sean las veces que diga que daré siempre mi mano a aquel que la necesita. Que 70 veces 7 sean las veces que diga que el amor no lleva cuentas porque no sabe de cifras. Y no una vez, 10 ni 20 son las que tu mano me guía. Son más de 70 veces, de 7 en 7 seguidas. Y aunque no son suficientes para esta torpeza mía, sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita. Sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita. Bienvenidos a esta nueva oportunidad que les traemos de parte de la Iglesia Presbiteriana en Levittown para poder reflexionar juntos en la experiencia cristiana, en la experiencia de la fe, el texto bíblico. En la vida, sabernos perdonadas y perdonados lo cambia todo, o por lo menos debería cambiarlo, porque al saber que hemos andado en un mal camino, que quizás merecíamos castigos, reprimendas, exhortaciones, y en lugar de ser juzgados o sancionados, recibir el perdón inmerecido, lo cambia todo, o al menos debería cambiarlo. Pero la verdad es que no siempre sucede así. A veces hay personas que reciben el perdón y nada cambia, porque si no hay un reconocimiento del mal causado y un sincero arrepentimiento, nos pueden perdonar 1 y 1000 veces, 70 veces 7, pero seguiremos con nuestras vilezas, con nuestras malas prácticas y con nuestras antiguas mañas. Para que el perdón nos transforme, primero debemos reconocer el mal que se ha hecho. Debemos ver que lo que hicimos o lo que dijimos causó dolor, que eso hirió o lastimó a otra persona o a otras personas. Y también notar que el mal hecho, la palabra hiriente, la acción violenta, la deshonestidad o lo que fuera, hiere a la víctima, pero también daña la vida de la persona que causa la ofensa, que se daña a sí mismo. Sin embargo, el proceso de ser perdonados, de perdonar al otro o de perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, como decíamos desde el principio, lo cambia todo, porque cuando uno recibe un perdón que es inmerecido, experimenta la gratitud
de darse cuenta que esto recibido no lo merecemos y por tanto, a fin de cuentas, surge en el corazón la necesidad de expresar la gratitud por ya no tener el peso de esa carga que tiene que ver con el pecado, de esa deuda que nos oprime y que es liberada por ese amor tan generoso de nuestro Dios. Con el perdón, las cuentas ya no nos agobian, son saldadas, ya no nos pesan y nos permiten ubicarnos en un nuevo tiempo, en un sendero nuevo, caminar aliviados, más livianamente, no quiere decir sin más compromiso y profundidad, todo lo contrario, pero un sendero nuevo que caminamos con ligereza, el sendero del amor, de la misericordia, de la bondad. Y de ese amor que transforma, Jesús habló y lo hizo en medio de una sociedad que manejaba mucho los términos de la venganza y del odio como respuestas a las ofensas recibidas. Y cuando Jesús habló sobre perdón y sobre amor, lo hizo de manera radical, diciendo que perdonar incluso tiene mucho que ver con la entrada o no en el reino de Dios. Y para hacerlo, Jesús contó una parábola que es una de las metodologías de enseñanza favorita, donde Jesús cuenta una historia que bien podría ser real para presentar un asunto que está en cuestión delante de sus oyentes y ponerle en la situación de tener que definir ellos muchas veces cómo aplicar esa historia o esa enseñanza a sus vidas. Muchas veces Jesús también termina con un aforismo, como en la lectura que vamos a hacer en esta mañana del Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, los versos 21 a 35, en la Nueva Traducción Viviente, que cuentan que Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, le respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre, lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos, dijo Jesús. Es cosa seria el perdón. Cuando Pedro, con su lógica tan matemática, le pregunta a Jesús si sería loable perdonar 7 veces, Jesús le dice no.
tiene que ser más, perdona 70 veces 7. Eso es 490 veces. Imagínese usted, es otra lógica. Cuando Pedro y el deudor inmisericorde miraban con la lógica de la deuda y de los pagos y los castigos, Jesús llama a perdonar, a perdonar, a perdonar y a volver a perdonar. Saldar deudas es la lógica de la liberación. No vaya a ser que seamos como aquel deudor de doble vara que quería misericordia, perdón y cancelación de deudas para sí, pero que quería juicio y castigo para los demás. Hay algunas teologías modernas y algunas maneras de ser iglesia que adolecen del mismo mal. Por eso Jesús enfatiza que en los asuntos de sus proyectos, es decir, en los asuntos del reino, no debe ser esta la lógica que motiva el comportamiento humano. En la perspectiva del mundo nuevo, posible, que Jesús nos da, no hay lugar para dobles estándares, para la lógica del egoísmo y del interés meramente individual. En Lucas 22, verso 26, Jesús dice que no sea así entre ustedes. No hay espacio para la lógica de la misericordia solo para mí, ni para la lógica del juicio y el castigo y la justicia incluso tomada en nuestras propias manos. Por eso hoy vemos que la lógica del mundo nuevo al que Jesús llama reino nace de la experiencia de la misericordia que moviliza la gratitud y que moviliza a ejercerla en el entorno donde uno está. Es una lógica nueva, diferente y radical que se basa en la gratitud y también en la gratuidad, en la justicia y en un insistente y perseverante llamado a la bondad. Por eso, la medida de la bondad y de la misericordia, es decir, cuántas veces deberemos perdonar, no es 7, es 70 veces 7, lo cual nos parece una exageración. Pero ¿cuántas veces nos ha amado Dios a nosotras y a nosotros? Más que una exageración, es una llamada a que también nosotros, tantas veces amados por Dios, tengamos también una opción radical por el amor y no por la lógica del odio y de la venganza, una opción por la vida antes que la muerte, una opción por la misericordia y la tolerancia antes que la exclusión y el maltrato. Todos sabemos, y Jesús también lo sabía, de situaciones que resultan imperdonables y por las que no quisiéramos nunca haber pasado y no quisiéramos que nadie pase, situaciones que nos hacen preguntarle a Dios si quizás habrá otro camino. Jesús hizo esa pregunta en un momento: ¿deberé beber de esta copa amarga de los sufrimientos? Imagínese cuánto sabía Jesús de cosas imperdonables si terminó entregando su vida en el sufrimiento de una cruz, pasando por la traición, por el abandono y por la experiencia de quedarse solo, clavado en esa cruz, rememorando las palabras del salmista y sintiendo la ausencia de Dios cuando exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, la propia historia de Jesús nos revela que siempre el amor tiene la última palabra, por lo que Jesús perdona a un criminal en los últimos instantes de su vida en la cruz y también allí consuma toda su obra de salvación, expresando en una de sus últimas palabras: perdónalos, Padre, aún cuando no saben lo que hacen. Y así el amor, el perdón, la misericordia están en el corazón de Dios y en el corazón de Jesús. Y son capaces de transformar, de sanar y de movilizar la vida de toda la creación. Es verdad, hay situaciones imperdonables,
y seguramente lo son, pero aún ante ellas, llegado el caso, lo único que libera y restaura es el perdón, el ejercicio de la misericordia inmerecida, que nunca excusa la ofensa ni favorece la vuelta a suceder de estas situaciones, no favorece ni excusa el pecado, pero transforma el dolor en fortaleza y nos aleja de los caminos de la venganza y del odio que nunca resultan edificantes. Es la historia de la madre de Lourdes Guzmán de Jesús, una niña de 13 años, de origen puertorriqueño, a quien hace unos años un jovencito de tan solo 15 años la mató en un bus escolar, mientras le mostraba el arma que había quitado a su padrastro y llevaba a escondidas a la escuela. Mató a Lourdes Guzmán de Jesús, una niña de 13 años. El dolor de la familia fue tan grande que apenas unas semanas después, el padre de la niña se suicidó, incapaz de manejar tan profundo dolor. Y años después fue el juicio de aquel joven, Jordan Howe, y para sorpresas de todos, la mamá de Lourdes sorprendió a todas las personas en aquel tribunal. Cuando se levantó de su silla, caminó hacia el muchacho para abrazarlo y le pidió a la jueza misericordia para aquel joven. Le pidió que no lo ingresen a la cárcel, que le dé la oportunidad de enmendar su error llevando charlas a las escuelas de la comunidad para alertar a los niños sobre el peligro de las armas de fuego en manos de menores. Pidió a la jueza que tenga misericordia por aquel que asesinó a su propia hija. Y así lo ordenó la jueza, y el joven dio las charlas en la comunidad, pero lo más sorprendente es que la mamá de Lourdes acompañó a cada una de esas charlas al joven, porque comprendió que el dolor había que transformarlo y que lo único que podía darle paz a ella, así ella lo expresó, era el perdón. Es la historia también de Génesis 50, cuando los hermanos de José, quienes habían tratado con tanta crueldad a su hermano en la juventud, se acercaron atemorizados a él para decirles que su papá se había muerto y temían la reacción de José, que ahora estaba a cargo de todo el gobierno en Egipto, era un hombre muy poderoso, y temían por su enojo y su venganza. Y sin embargo se encuentran con un José que actúa desde otra lógica. Génesis 50, 15 al 21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No me tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Termina el texto. En esa historia, los ofensores piden perdón.
primero medio a regañadientes o actuando desde todavía la lógica del engaño, pusieron en palabras de su padre muerto expresiones que él no había dicho, pero aún así ellos pidieron perdón. Aún así, lo que el perdón había hecho en el corazón de José les evitó el castigo y la venganza. El perdón había actuado ya en José, sus heridas habían sanado, volvió a llorar y les dijo: ustedes se propusieron hacerme daño, pero Dios dispuso todo para bien. Y Dios puso todo en su lugar para que yo ahora deje de ser víctima y pueda ser instrumento de salvación para otras personas. Qué importante es dar ese paso de poder superar el dolor de una víctima y ponerse en el lugar de quien promueve la salvación para otros, para tantas personas. Por lo tanto, no tengan miedo, dijo José, no actuando con la lógica de la venganza, sino con la lógica del amor y la ternura misericordiosa, poniendo la bondad por sobre el odio y el rencor. Así que es la misma historia de la joven, la misma historia de José, y es la misma historia que cuenta Nelson Mandela, uno de los presos políticos que estuvo más tiempo encarcelado por sus ideales, por luchar contra el apartheid y la discriminación racial en Sudáfrica, una Sudáfrica en la que en su momento él ganó, ya luego liberado, la presidencia, y él mismo escribe sobre aquel día glorioso. Dice Nelson Mandela: después de convertirme en presidente, le pedí a algunos miembros de mi protección cercana que pasearan conmigo en la ciudad para ir a almorzar a un restaurante. Nos sentamos en uno de los restaurantes del centro y pedimos la comida, y después de un tiempo el camarero nos trajo nuestras solicitudes y me di cuenta, dice Mandela, que había alguien sentado frente a mi mesa esperando por su comida con su cabeza muy baja. Cuando fue servido, le dije a uno de los soldados: ve a pedirle a la persona que está comiendo allá que venga a sentarse a la mesa del presidente Mandela, que coma con nosotros. El soldado fue y le expresó la solicitud al hombre. El hombre se levantó con su comida y se fue a sentar a la única silla que había vacía en la mesa, al lado del presidente. Mientras comía, sus manos temblaban constantemente, hasta que cada uno terminó de comer y el hombre se marchó. El soldado le dijo a Mandela: presidente, este hombre aparentemente estaba muy enfermo. Sus manos temblaban mientras comía. No, en absoluto, dijo Mandela, no era por enfermedad que temblaba. Ese hombre era el guardia de la cárcel donde yo estaba encarcelado. A menudo, después de las torturas a las que estaba sometido, yo gritaba pidiendo un poco de agua. Y ese mismo hombre venía cada vez y orinaba mi cabeza en lugar de darme agua. Por lo tanto, estaba asustado y temblando, esperando que yo ahora hiciera lo mismo, que lo envíe a la cárcel para que lo torturen, porque soy el presidente de Sudáfrica. Pero ese no es mi carácter. Esa no es parte de mi ética. La mentalidad de venganza, dijo Mandela, la mentalidad de venganza destruye los estados, mientras que la mentalidad de reconciliación construye naciones. ¿Nos dicen algo todas estas historias a nosotros sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país y el mundo? ¿Cuál debe ser la medida de nuestra bondad y de nuestras acciones misericordiosas? ¿0, 7 o 70? 70 veces 7. Siempre debemos aspirar a vivir amando, como dice el Papa Francisco en un verbo que sea, o en un gerundio que se ha inventado, misericordiando.
tenemos que vivir misericordiando, ejerciendo la misericordia, porque el amor es el único camino. Que Dios les bendiga en esta hermosa semana y que la experiencia de la misericordia y el perdón de Dios y entre nosotros lo cambie todo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Te doy gracias porque me miras con amor. Te doy gracias porque escuchas mi oración. Te doy gracias por siempre, Señor, pues tu misericordia me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Llevaré tu nombre grabado en mis entrañas, llevaré tu mirada reflejada en mi mirada, llevaré la luz de tu amor por donde vaya, pues tu misericordia me cura y me restaura. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Cuando ya no puedo caminar, tú me acompañas. Cuando pesa más la realidad, tomas mi carga. Cuando se endurece el corazón, tu amor lo ablanda, porque tu misericordia lo descansa. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. El corazón, me cambia el corazón, el corazón.